Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien ahí en casa, que todos me estén escuchando, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento del HR Experience, un espacio de encuentro y difusión de las últimas tendencias adoptadas para las mayores empresas a nivel mundial. Como ustedes ya saben, el grupo DNA, como multinacional especializada en varios ámbitos de recursos humanos, recolocación, assessment, desarrollo y estudios salariales, siempre tiene el propósito y la responsabilidad de acompañar a las empresas a lo largo de sus diferentes ciclos, así como también impulsarlas a tomar mejores decisiones, por supuesto. Entendemos muy bien que recursos humanos involucra procesos cruciales y complejos para el bienestar de las compañías, por lo que siempre queremos ser un apoyo para que sean armónicos y eficientes. Este HR Experience forma parte de nuestra visión de acompañar e impulsar a tomar mejores decisiones de negocio a través del conocimiento de las tendencias más relevantes del mercado y, por supuesto, con la conexión con los principales actores del mundo de recursos humanos en la TAM, a quienes tendremos en este evento durante este mes. Soy Alejandro Arévalo, director de DNA Human Capital, y estoy muy orgulloso de contar para esta instancia con importantes speakers a nivel regional, quienes nos entregarán sus insights sobre los desafíos que nos presenta este 2021 en cuanto a prácticas simétricas en el área de recursos humanos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los invito a seguirlo haciendo durante las próximas instancias de este HR Experience durante todo el año. Y voy a pasar a presentar a Leonel Orellana, quien nos va a hablar sobre el futuro del trabajo con una mirada muy humana, que es su core de negocio. Y en la tarde los invito a participar en el Round Table de Tendencias Simétricas del 2021. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Permíteme Hola hacer Alejandro, una... con Buenos gusto. días. Buen día. Permíteme hacer una muy breve y respetuosa presentación tuya. Leonel Orellana es el HR Director en el Cono Sur para PepsiCo. Es responsable por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Eres de Guatemala, ¿verdad, Leonel? Sí. Muy bien. Tiene experiencia a lo largo de toda Latinoamérica en talento humano, en learning, en diseño de organizaciones, por supuesto en HR. Y bueno, ¿quién mejor que él, coach certificado, para hablarnos del futuro del trabajo con esa mirada humana que es la que le encanta tener a él en su gestión? Bienvenido, Leonel, te doy paso. Muchas gracias Alejandro y gracias por la invitación. Muy contento de estar participando en estos foros que definitivamente no solo a recursos humanos, sino a cualquiera que tenga la oportunidad de estar en un rol organizacional, sea cual sea, es fundamental para seguir creciendo, ¿no? Y hacia eso realmente va el futuro del trabajo. Así que cuando ustedes quieran, empezamos. Por supuesto, Leonel. Adelante y bueno, bienvenidos todos y continuamos con la charla de Leonel. Perfecto, Alejandro. Bien, un gusto a todos. Como dijo Alejandro, mi nombre es Leonel Orellana. Tengo el gusto de trabajar en PepsiCo, una compañía multinacional de alimentos y bebidas. Estoy ubicado en Chile y desde acá, pues desde hace 3 años soy guatemalteco, vivo acá con mi familia. Y bueno, qué gusto poder compartir con ustedes un tema desde la perspectiva que más me apasiona, que tiene que ver con la parte de Human Centricity, que es todo lo que vemos, darle una mirada sobre la parte humana y sobre todo sobre aquellas capacidades o skills que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a tener un pequeño viaje que he preparado acá para conocer un poco la parte de cómo está evolucionando nuestro trabajo ya en este momento y cómo va a evolucionar a futuro. Y sobre todo también desde una mirada en el que nosotros somos parte de ese juego y esa capacidad de generar ahí, ¿no? Entonces voy a pasar acá, no se va a escuchar el audio, pero espero que ustedes se recuerden de este video, ¿no? Este video fue hace 2 años, 2018, si no estoy mal, y mostraba una circunstancia muy particular de una persona entrevistada en la BBC News y donde sus maravillosos hijos intervienen en una presentación en vivo y obviamente esto generó pues una avalancha de emociones, me imagino, para la persona y obviamente también para la esposa, los niños y bueno, todos los que estaban viendo o vimos posteriormente el video.
La pregunta de esto, y por qué quise arrancar con esta parte, es porque antes esto fue una anécdota, ¿no? Un video, algo que se hizo viral en un minuto y todos hablábamos de, wow, qué difícil situación, estar en vivo, estar en una reunión muy importante, estar en una conversación muy formal y bueno, tener algo que no planificas o algo que se te va de las manos en ese sentido, ¿no? Pero ahora esto es una historia común. Dígame acá de todos los que estamos en la llamada, quienes no hemos pasado, principalmente los que tenemos hijos, quienes hemos vivido experiencias muy parecidas, incluso un poco más bochornosas desde esa mirada, pero la parte esencial de esta agenda que se está volviendo común tiene que ver con lo que realmente es importante. Y esta foto es muy significativa, ¿no? Nos muestra claramente que hay un entorno que nos cambió y no estábamos listos para ello, ¿no? Principalmente en una agenda que fue demasiado abrupta, no solo por la pandemia, sino por la aceleración de muchas cosas que están sucediendo en el mundo de una forma muy transformacional. Y esta foto representa los grandes retos que nuestros líderes, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, incluso emprendedores, están teniendo una agenda muy demandante, muy complicada, en una agenda que demandó muchas cosas y aceleró. Y es más, esto no acaba, ¿no? La foto del 2020 continúa y esa foto demanda que metamos en un análisis mucho más profundo. Así que no vamos a hablar del futuro del trabajo, desde el lugar de trabajo, desde la parte remota, de qué se va a acomodar en las nuevas oficinas, de esos modelos híbridos, sino quiero hablar de esto, donde todo empezó. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue tan abrupto este cambio? Porque la línea entre nuestra casa y nuestro trabajo desapareció. Esa línea que dividía, ¿no? Terminaba mi jornada y yo iba a mi casa o me quedaba trabajando en mi casa un día o 2 días, etcétera. Y estaba claro esa línea. Yo tenía disponibilidad en el menú para poder accionar o poder tomar a favor esto. Y una vez esta línea desaparece, se empiezan a mezclar muchísimas cosas, que es específicamente para lo que muchas de las organizaciones veníamos construyendo y algunas otras venían bastante relegadas en un trabajo transformacional respecto a comportamientos, respecto incluso a una agenda de flexibilidad que muchas organizaciones llevaban muy atrasadas y les tocó implementarlo, pero abruptamente. Y ustedes saben qué es implementar algo de un golpe para transformar una cultura, ¿no? No es fácil. Entonces, una vez se desaparece esta línea, empiezan a cargarse al ser humano, por eso es Human Centricity la charla, y es que empieza a cargarse el ser humano o nosotros mismos de una carga de emociones, situaciones y manejos que no habíamos vivido en esa dimensión antes, ¿no? Entonces acá es donde se rompe esa línea y hay muchísimos retos para los que tienen hijos, para los que viven en pareja, para los que viven solos, para los que tienen mascotas, para los que viven donde su casa era un lugar sagrado donde la oficina no entraba, pues abruptamente tocó la puerta y no pidió permiso, ¿no? Y pasó adelante. Y ese viaje nos llevó a que también en el mercado o en las sociedades o en los países estuvieran pasando muchas cosas, ¿no? Una aceleración extraordinaria del e-commerce, una agenda de mucha presión en las organizaciones con respecto a la innovación, un trabajo remoto que ya no fue un plus en nuestras agendas de flexibilidad, sino que era claramente algo que debías tener, ya no genera un valor adicional eso. Una jornada rápida de automatización, una cantidad de commercial trends o elementos en el mercado que estaban empujando a que esto se pasara, ¿no? Y claramente McKinsey en un analytics que hace referencia mucho a eso, a 3 factores importantes que sufrieron una modificación bien y que van a cambiar la trayectoria de cómo venían de una forma acelerada como ya la estamos viviendo. Y el primero es el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto ya no es un beneficio, no es algo estrella, ya no es algo adicional que puede causar, es algo necesario que muchas organizaciones, y hablo un poco de mi organización, venía una jornada desde hace 4 años con esto, nos permitió navegar de mejor forma. Pero otras organizaciones fue un tremendo desafío que los líderes tuvieron que emerger
para poder llevar a cabo una jornada que no solo implica mandar a la gente a su casa, a trabajar desde su casa, sino implica tecnología, recursos, conectividad, accesos, bueno, muchas otras cosas para mantener el business continuity, ¿no? El otro elemento es la parte del e-commerce, ¿no? Que claramente lo vemos. Se volcó y crecimientos arriba del 200, 300% en un canal que no existía o que venía empíricamente y que explotó desde muchas aplicaciones y cadenas que surgieron en el mercado, pero sobre todo, pensándolo desde la parte humana, el capability, no todos o no todas las organizaciones lo tenían bien desarrollado. Y por último, la automatización, que si bien era un factor común de inversiones o de transformación de la organización, ya tanto en el go-to-market como en la parte operativa o incluso en la parte del back office, la automatización no es algo nuevo, pero sí tuvo que acelerarse, ¿no? Una agenda enorme que vino a dar continuidad en ese sentido. Y yo los quiero llevar con esta pregunta, ¿no? Porque acá el futuro del trabajo no pasa por esas acciones que son de moda. El futuro del trabajo pasa por la verdadera transformación humana. Y ese es el punto que yo quiero discutir el día de hoy, ¿no? Lo primero es que ustedes ven acá una serie de 5 fotos, 5 eras, llamémosle así, que hemos vivido los seres humanos, ¿no? La era agrícola, donde hace más de 10.000 años antes de Cristo, teníamos un modelo, ¿no? Sumamente marcado de una economía productora, agrícola, de mucho trabajo manual. Y luego hace 200 años hubo una nueva era, que es la era industrial, donde hubo una transformación de automatizaciones, de cadenas de producción, de procesos, etcétera. Luego vino una era hace 50 años, y para que vean que ya llevamos añitos, 50 años, donde nace la tecnología, el internet, la conectividad y toda esa nueva era que vino y hoy estamos utilizando como un elemento clave de esa transformación. Vino una nueva era, que es la 4.0, como se le llama, que es la parte de la inteligencia artificial, que todavía está en desarrollo, ¿no? Es una jornada que vino a acelerar. Si vemos ya en algunas organizaciones con muchos bots, muchas aplicaciones, mucha inteligencia artificial utilizada en el e-commerce, en el comercio, incluso hasta para reclutar personal, incluso para otras variables importantes de selección o desarrollo de nuestra gente. La inteligencia artificial está sumando una jornada importantísima y sigue en desarrollo, ¿no? Y la última era, la que estamos viviendo, es la era del propósito. Y eso es ahora, ¿sí? ¿Y por qué destacó esto? Porque la nueva transformación tiene que ver con la persona, no tiene que ver únicamente con los procesos, con los elementos de la organización de toma de decisiones, sino con el propósito central de las personas. Y eso, ¿cómo hace un clic para el aprovechamiento del compromiso en la organización y cómo hace un verdadero match entre lo que la persona tiene como norte, cómo conecta también con el propósito de esa organización, que también la organización misma tiene que tener? Y en el 2016, PricewaterhouseCoopers venía hablando de esto en un foro de generales, determinaron que el 86% decían que la forma en que vamos a medir el éxito tenía que ver algo mucho más allá de lo económico, y hablaban de un término fundamental que tiene que ver con la economía con propósito, que es claramente lo que ya les mostré, ¿no? Esa economía con propósito conecta con esa nueva era. ¿Y a qué se refiere la economía con propósito? Es como yo organización, yo compañía, yo departamento de recursos humanos, leo las oportunidades que puedo tener en esta nueva era, ¿sí? Y oportunidades bien firmes. Miren, McKinsey aquí nos muestra importantes acciones que las compañías incluso ya venían acelerando, que tienen que ver con cómo incrementan sus utilidades, respondiendo a ese propósito, a ese norte, a esa motivación, a eso que les mueve la organización. Y eso lo venían linkeando muchos autores en el pasado, porque tenía que ver mucho con la parte generacional, que también era un boom que estaba ocurriendo en las organizaciones, ¿no? Es decir, nuestras nuevas generaciones se enganchaban más con la organización, peleaban, se ponían mejor la camiseta del compromiso con la organización cuando esta organización tenía un vínculo con la sociedad. Es decir, generaba valor más allá de dar y vender y distribuir un producto. Generaba un valor adicional que evidentemente tocaba con ese propósito. Entonces yo persona, yo empleado, hacía clic con ese propósito, y eso hace que el estar en una organización sea sumamente atractivo para mí, ¿no?
Y Larry Fink dijo esta frase que personalmente quería compartírsela, me encantó, que habla que las empresas que no tengan un sentido que les mueva más allá de generar utilidades y de vender, van a ser descartados por la misma sociedad, ¿no? Por los proveedores, incluso por los consumidores. Y eso ya lo vemos hoy en día, ¿no? Empresas que tienen muchísimos retos con una jornada de comunidad, con una jornada de fundación, con una jornada de generar vínculos con la sociedad donde operan, el círculo donde operan, no solo generando empleo, sino también generando bienestar, generando riqueza también a su alrededor, transformando la misma cultura de las sociedades en el entorno donde opera, pero eso tiene que ir más allá, ¿sí? Entonces lo habla claramente acá, lo tiene que mover algo más que lo económico, un sentido. Y ese sentido tiene que ver con cómo las organizaciones le devuelven algo a la comunidad donde operan, al país donde operan y a las generaciones que están ahí. Entonces, en resumen, todas esas eras que vimos y todos esos boom que estamos viviendo el día, la verdadera transformación está en las personas, en nosotros. Y por eso hablar del futuro del trabajo no es solo hablar de las nuevas modelos híbridos donde yo voy a volver en un minuto o oficinas que ya volvieron a operar o organizaciones que ya están operando, sino habla de qué voy a hacer con las personas, ¿ya? Nadie va a volver igual de todo esto que hemos vivido. Vamos a volver diferentes, vamos a volver con un nivel de exigencia mayor, vamos a exigir muchísimo esta parte de que hay un sentido del por qué me levanto en las mañanas, por qué conecto, qué es lo que me mueve a mí como persona, como empleado, como padre, como pareja, qué es lo que me mueve a mí para levantarme y estar conectado con un trabajo que hago día a día, ¿no? Y entonces voy a hacer una recapitulación en este minuto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la era agrícola, la era de la agricultura? ¿Qué hicimos nosotros los seres humanos? ¡Bum! Salimos al campo, ¿no? ¿Sí? Luego vino la era industrial y ¿qué fuimos? ¡Bum! Nos metimos en las plantas, en las manufacturas, estábamos adentro. Luego vino una era del conocimiento, de la tecnología, etcétera, o de la información. ¿Y qué hicimos? Creamos oficinas, creamos vínculos y un formato enorme que hoy está caducando de una forma acelerada. Y luego esta nueva del propósito que nos va a llevar a donde queramos. Es decir, vamos a poder operar y estamos operando ya de donde sea. Y el 2020, si algo nos dejó, es que las organizaciones mantuvieron su business continuity de alguna forma muy, muy exigentemente, lo mantuvieron y probaron que pudieran operar desde una manera altísimamente flexible y altísimamente menos burocrática, menos estructurada y menos by the book, ¿no? En ese sentido. Ya lo vivimos entonces. Entonces, estamos enfrentando completamente un tsunami, pero grandísimo, grandísimo de cambio. Ojo a esta palabra, de cambio, ¿sí? Y este cambio viene impulsado por muchos factores, ¿no? La digitalización, la automatización, el descentralizar las cosas, ¿ya? Miren, un claro ejemplo hoy y de los grandes líderes de recursos humanos que tenemos en la llamada, podemos ver y ponernos a pensar que esta descentralización me va a hacer generar y tener una visión completamente mundial y global de talento. Realmente yo tengo algunas posiciones que pueden operar desde cualquier parte del mundo, porque yo voy a ir a buscar un talento, no por ubicación, sino por su capacidad y la forma en que haga clic, ¿no? Con la organización. Y ese ejercicio me abre un mundo de oportunidades. Y también para todos los países o las personas donde las oportunidades eran mucho más escasas de talento o de empleo, también genera un abanico de oportunidades de ver que muchas organizaciones van a ser mucho más flexibles en poder operar con un colaborador desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Les voy a compartir un ejemplo, ¿no? Que precisamente estoy viviendo en mi equipo y tengo una persona que está operando desde Portugal porque su pareja está ubicada allá y no pasa nada. Hemos probado durante un año que la persona puede agregar un valor extraordinariamente exponencial operando con mucho valor adicional y obviamente con un propósito bien claro, ¿no? La movilización es algo bien importante, ¿no? Y sobre todo van a venir más y más y más cambios que van a empujar una jornada acelerada de transformación, sobre todo no en los procesos, en el mindset de la organización, en la mentalidad de la organización.
Y a eso es esto, ¿no? Esta foto es súper clara. Hay una transformación exponencial. Y eso no es de ahora, viene desde hace mucho. No solo con el Internet o el acceso a la información, sino hay una transformación exponencial enfrente de nosotros que no es menor y que es importante sentarnos a discutirla y a profundizar de ella, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los puntos ciegos, ¿sí? Esta línea que ustedes ven acá es la línea de desarrollo, si lo quieren ver como personas. Tenemos una línea de desarrollo, o como organizaciones, donde venimos creciendo, generando valor, generando crecimiento. Pero esta parte exponencial hay un punto que no vemos, ¿sí? Hay un punto que nos puede topar y nos puede agarrar dormidos en ese sentido. Les voy a dar un ejemplo claro que ya se los había comentado, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Muchas organizaciones venían muy relegadas en el tema de la flexibilidad. ¿Qué pasó? Tuvieron que acelerar abruptamente este cambio. Entonces, tenemos que analizar en las organizaciones y como líderes estratégicos de recursos humanos cuáles son los puntos ciegos de nuestros equipos, cuáles son los puntos ciegos de la organización y a qué debemos de anticiparnos de forma prioritaria y urgente para transformar esa agenda y no dejar que esa agenda obviamente nos cruce en un proceso mucho más abrupto, ¿no? Entonces, una tormenta perfecta de cambio exponencial, tenemos que saber ofrecer valor exponencial. No solo compañía, cliente o consumidor, recursos humanos tiene que ofrecer un valor exponencial al negocio, claramente, pero también yo como talento estoy invitado a que este cambio exponencial va a exigir y va a forzar en mí una agenda donde tengo que dar valor exponencial. Y dar valor exponencial no es cuestionarte muchas cosas que venías haciendo, ¿no? Cuestionarte muchas cosas, tener una apertura enorme de mentalidad, tener una apertura enorme de agilidad, que vamos a hablar de ello, que nos lleven un viaje claro y conciso de una agenda de desarrollo también y algo que genere valor para las organizaciones. Y la pregunta es, ¿estás dirigiendo o estás siendo impulsado? Yo transformaría esta pregunta en una frase que me gusta, ¿no? ¿Estás dando la hora o estás ayudando a construir el reloj? Vean esta gráfica y no se la olviden porque la vamos a ocupar más adelante. Y aquí habla en este reporte de los posibles trabajos que van a ser informatizados en el futuro, ¿no? A la parte izquierda, a la izquierda, el top 15, aquellos trabajos que están siendo ya informatizados. Quiere decir, no importa dónde operen, los call centers, los telemarkets, pueden estar en la India, en la China, en cualquier lugar, no importa, ¿no? Hay una centralización importante de esos trabajos que van a ser informatizados, pero a la derecha, vean cuáles son esos trabajos que no van a ser informatizados, que tienen que ver con el mental health de las personas, con la parte ocupacional, con la parte de coaching psíquica, psicológica de los ambientes de trabajo. Y eso es fundamental, porque eso conecta con este foco, ¿no? Y si yo soy de recursos humanos, o soy un emprendedor, o soy un líder de una organización, yo tengo que tener un especial foco en estos 5 elementos. Nuestra cultura, como elemento principal en cualquier transformación, nuestra gente, nuestros procesos, la experiencia del empleado, pero por favor, no olvidarme de mí. ¿Qué significa eso? Estar consciente de mí, de cómo yo opero en un ambiente donde hay cultura, donde hay gente, donde hay procesos y donde la experiencia del empleado cambió para siempre. Y eso es bien importante llevárnoslo en este viaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de esta imagen que ven acá, ¿no? Y ustedes ven el iceberg. El iceberg es la organización o las empresas y arriba pasan muchos vientos, ¿no? Que son las estrategias. Algunos lo mueven a la izquierda, a la derecha, el e-commerce, la automatización, la transformación, etcétera. Pero lo que verdaderamente mueve la organización no son las estrategias, es la cultura. Y esa cultura es la que empuja las agendas de una organización para subsistir, para conectar con ese propósito y sobre todo tener una agenda de desarrollo que le permita a la organización evolucionar, generar oportunidades y evidentemente hacer que la estrategia funcione. Y eso no ocurre si otra vez no está centrado en las personas. Y hay 3 elementos que quiero compartirles que son claves en la cultura de ahora en adelante, ¿no? El agility mindset, agilidad, tu mentalidad de agilidad. Agilidad no es hacer las cosas rápido. Agilidad es tu capacidad de ser flexible y adaptarte a lo que viene. Y tenemos claros ejemplos
que fueron probados en el pasado en ese sentido, ¿no? Lo segundo tiene que ver con Growth Mindset. Esta parte de Growth Mindset tiene un enfoque clarísimo en tu capacidad de crecer. Es en la capacidad que tienes de aprender nuevas cosas, de asumir nuevos retos. Y hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Como el tigre que está en una jaula y el tigre que lo sacan en la selva para poder aprender otras cosas. El de la jaula está acostumbrado a que le lleven su comida, el agua, etcétera. Por lo tanto, no desarrolló otras cosas. Mientras que el tigre que lo sacan de la jaula hacia la selva va a requerir otros capabilities, otros comportamientos y skills que son específicamente necesarios para poder crecer. Esa es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Tener apertura a aprender nuevas cosas. Y el Learning Agility es tu agilidad de aprendizaje. Entonces, uno es mi Agility Mindset, ¿no? No es ser rápido, es flexible y adaptable. Growth Mindset, la segunda, que tiene que ver con mi mentalidad de cómo crezco, qué tan abierto estoy a los cambios, qué tan protagonista soy de mi desarrollo. Y por último, el Learning Agility, que es mi velocidad o mi capacidad de aprender. Y esa agilidad de aprendizaje o Learning Agility tiene que ver con qué tan curioso soy. ¿Qué de nuevo estoy aprendiendo? ¿Qué otras cosas vengo haciendo diferentes? Y una pregunta clave, ¿no? ¿Tengo tantos años de experiencia o tengo tantos años de estar haciendo lo mismo? Y esa pregunta cuando me la hago, tengo que hacer especial énfasis en ese foco para construir una agenda de desarrollo que me permita generar capabilities diferentes. Yo siempre digo esto, ¿no? El carro que te trajo acá no será el mismo que te llevará a donde quieres ir. Estábamos acostumbrados a un carro común, ¿no? Como estándar, y vean esto, ¿no? Un nuevo menú, y ese es el futuro, es hoy. Hay una nueva forma de manejar. Y este carro tiene otras características que va a requerir estas tres cosas de nosotros. Agilidad, Growth Mindset y la parte de Learning Agility. Importantísimo. El carro que te trajo aquí no va a ser el mismo que te va a llevar allá. Como cambiar de rol. El carro que te trajo hasta este rol no es el mismo que te va a llevar al siguiente rol o las expectativas que van a tener de ti. Segundo elemento, nuestra gente. ¿Se acuerdan de las competencias que hablábamos, no? Lo que no se va a poder digitalizar va a ser extremadamente valioso. Anoten eso. Lo que no se va a digitalizar va a ser extremadamente valioso. El humor, la imaginación, los valores, la ética, la creatividad, el propósito, la intuición, el tener sentido, significado, valores. Eso no hay forma de digitalizarlo, ¿no? Por lo menos hasta hoy, no hay forma. ¿Ya? ¿Y eso qué nos hace? Que estas son las cosas que humanamente tenemos que poner en nuestro menú como parte de nuestro growth mindset para aprender otras, para potenciarlo desde lo humano y este futuro del trabajo poderme adaptar o encauzar muy ágilmente a como la organización o las organizaciones me están pidiendo. Así que hay un mundo de posibilidades precisamente con este chart que hemos visto, ¿no? Y la gran pregunta acá, o el gran desafío es qué estaban haciendo las empresas cuando hablábamos de teamwork, ¿no? O de trabajo en equipo. ¿Qué estaban haciendo las empresas que ya venían trabajando en forma remota? El trabajar de forma remota no es nuevo, ¿no? Esto ya pasaba antes. Entonces, ¿qué hacían las empresas antes? ¿Qué estaban haciendo culturalmente antes? Para que la interacción humana y principalmente nosotros como latinos, ¿no? Que nos gusta estar juntos, tener ese acercamiento con las personas, esa característica va a ser un reto enorme dentro de los equipos de trabajo. Y es donde nosotros, como líderes y también como líderes de recursos humanos, tenemos que poner un especial énfasis en cómo desarrollamos esa mentalidad, ese growth mindset de nuestros líderes para generar canales para que esto suceda, ¿ya? Para generar espacios de colaboración, para generar espacios de no conexión física, pero sí de conexión, de estar allí, de estar presente. No significa estar conectado, yo puedo estar en una llamada, pero no estar presente. Y esa es la parte del conscious leadership que es importante desarrollar en toda una agenda de liderazgo y desarrollo que es importante tener, ¿no? Nuestra gente, la diversidad. Creo que nunca antes fue tan relevante una agenda de diversidad e inclusión como ahora. Y ojo, no lo hagamos por moda, hagámoslo porque tiene un propósito.
tiene un sentido de ser. No lo hagamos porque la ley lo pide, no lo hagamos en nuestras organizaciones porque es un trend o una moda en muchas de las organizaciones o porque todo el mundo lo está haciendo, sino hagámoslo con un sentido, involucrando al liderazgo de la organización, involucrando a las áreas para que sean portadoras y partícipes de esta agenda. ¿Sí? Hay una agenda explosiva de mujeres, importantísima, que tiene que acelerarse, un tema de diversidad funcional, donde también es una forma de que la organización tenga propósito y donde podemos generar oportunidades para aquellas personas con una diversidad funcional distinta a nosotros, que puedan adaptarse e incorporarse ahora. Y ustedes me preguntarán, antes, ¿por qué esta agenda venía retrasada? Yo veo el vaso medio lleno en esto y digo, el COVID nos dejó una tremenda plataforma para acelerar nuestra diversidad funcional. Precisamente porque las personas no vamos a tener que adaptar unas instalaciones, generar una gran inversión en las instalaciones para que las personas pudieran estar, sino podemos generar oportunidades desde su casa, podemos generar desde cualquier lugar que puedan trabajar y puedan poner sus capacidades, puedan poner todo su potencial al servicio de la organización. La diversidad de género, una agenda importantísima de inclusión, la multiculturalidad. Hablábamos de esto. Antes se daba mucho con aquellas diferentes culturas o países que operaban en una misma organización, que era más tangible, pero ahora si esto se abre, como se está abriendo, yo voy a tener gente conectada en Portugal, en España, en Sudáfrica, en Guatemala, en Colombia, en cualquier lugar, voy a tener gente de muchas culturas y voy a tener que generar una agenda de diversidad. Somos distintos, ¿sí? Y lo que nos hace diferentes, como dice nuestro eslogan, es lo que nos hace únicos también, ¿no? Y también no de perder de vista el tema generacional, que también es parte de la inclusión. Un tema generacional que tiene que seguir construyéndose y seguir pivoteándose como un pilar fundamental en nuestra agenda. Ahora hablemos de los procesos. Cuando hablamos de los procesos, esto, ustedes son más expertos que yo, ¿no? Y esta agenda de que hay un transfer knowledge, hay una transferencia de conocimientos, una centralización de los procesos de recursos humanos, hay una aceleración enorme del employer self-service, que el mismo empleado genere su autoservicio, centros compartidos, gestión del cambio, un mix de skills importantes que vamos a estar generando como recursos humanos que nos va a permitir dar un paso adicional. Y vean esto importante que nos dice un análisis de Gartner, ¿no? Nos muestra que el 68% de todos los, de las competencias críticas, vamos a tener que tener un foco importante en esas competencias críticas y desarrollo de habilidades que la organización necesita. Va a haber un 46% de foco importante en las prioridades de recursos humanos en todo lo que es org design y change management, ¿no? Importantísimo esta parte. Tu estructura tiene que responder a lo actual. Tu estructura tiene que modularse en un proceso donde la gestión del cambio es fundamental en esta agenda. Y por último, el 44% un foco como prioridad de recursos humanos en cómo aseguras mantener o soportar ese bench pipeline de liderazgo de estas organizaciones clave, estas bancas importantes que necesitamos robustecer en este sentido. Y esta imagen que ustedes pueden ver en la pantalla es un cómic, pero la verdad también muestra un watch out o un punto de inflexión que no debemos de perder, ¿no? No es solo hablar de agilidad, no es solo hablar de cultura, no es solo hablar de proceso, hablar de nuestra gente, es saber de qué estamos hablando, es saber de lo que estamos haciendo. No es algo teórico, es algo que tenemos que entender cómo se adaptan las tendencias y qué cosas se adaptan y qué cosas no se pueden adaptar, qué cosas son prioritarias dentro de la agenda de recursos humanos y cómo esto va a modular un trabajo hacia adelante que nos permita gestionarlo de una manera. Penúltimo, la experiencia del empleado. Y acá está la clave, ¿no? ¿Esto fue la mayor transformación o es el gran reto de nosotros como recursos humanos este año? ¿Sí? ¿Cómo generamos un journey, una jornada para el empleado en el que se sienta una experiencia sólida como de la cultura de la organización? Es decir, todos los procesos que antes hacíamos, el reclutamiento, el onboarding, la compensación, la parte de wellness o la parte de que la gente esté saludable, mental, ahora es una explosión enorme de una jornada que yo tengo que sentarme y transformar
Ya no voy a poder, si estoy operando online o de forma remota, no voy a poder hacer un onboarding presencial. ¿Cómo voy a hacer que estas nuevas personas se adhieran a la cultura de la organización sin vivirla físicamente? Y es una gran pregunta. ¿Cómo voy a adaptar los beneficios o la compensación o el total rewards? Lo voy a adaptar al nuevo performance management que quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo voy a generar un recruitment mucho más sólido sin estar presente? Un modelo de gestión del talento, un modelo de liderazgo que gestione ese talento. Y en todo este viaje estamos nosotros. Y no se olviden, ¿no? La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca vamos a olvidar cómo las hicimos sentir. No se olviden de ese journey. En cada minuto, en cada paso, la gente no va a olvidar cómo la hicimos sentir. Tenemos ese gran desafío como líder de recursos humanos. Por último, ¿se acuerdan dentro de los pilares que vimos? Por último, el acerca de mí. ¿Qué pasa conmigo, no? En esto. Tengo que tener mucho cuidado conmigo. Tengo que tener cuidado y ser consciente de lo que está sucediendo enfrente de mí. Miren este análisis importante, ¿no? Dice que cuánto sustancialmente están siendo impactadas en la vida las diferentes generaciones, ¿no? Miren la generación Z, que es decir, los más jóvenes, están siendo mucho más impactados en este cambio, donde había muchas libertades, donde había muchas situaciones y muchos elementos que son importantes que le están afectando en el manejo, y eso es bien importante tenerlo en consideración. Mira la generación Y, los millennials, ¿no? Muy cerca de ese boom de cambio. Una generación X también bastante alta, y un tema de los boomers o los builders mucho más adaptable. Acuérdense que estas dos generaciones vienen de épocas de crisis, ¿no? Ya habían vivido crisis, terremotos, ya habían vivido guerras, y tienen una mentalidad más de escasez, ¿no? Entonces, esa adaptación o ese impacto no afecta tanto, pero estas nuevas generaciones, donde la libertad y las características son tan diferentes, generaba mucho valor en esto, y miren los impactos que está generando. Esto es importante, vean este análisis de Gartner. ¿Se recuerdan los trabajos que les mencionaba que no van a desaparecer? Bueno, hay una parte importantísima del incremento que hay dentro del reporte. Más del 20% en el número de empleados está reportando que la parte mental es importantísima, ¿ya? Que la parte emocional es fundamental. Y dígame quién no hemos vivido en esa desaparición de la línea entre la casa y el trabajo, quienes no hemos vivido ese tremendo reto, ¿no? La familia, los hijos, la educación, incluso los hijos estudiando un modelo de homeschooling, etcétera. Pero por el lado derecho que ustedes ven, estas son las 15 que no van a desaparecer, o por lo menos no van a desaparecer en el corto plazo, ¿no? Todo lo que tenga con mental health, con todo lo que sea terapia ocupacional, elementos, los teachers, gente que enseñe, abogados, las farmacias, los ingenieros mecánicos. Bueno, hay una cantidad de roles que van a permanecer porque van a ser sumamente importantes para acompañar esto, ¿no? Los médicos, etcétera. Y esta imagen es muy poderosa, ¿no? Habla del mindful, que es estar lleno de cosas. Y el 2020 nos enseñó eso, ¿no? O el mindful, que es tener un sentido, ¿no? Ser consciente de algo. Si quiero algo, ¿para qué lo quiero? Si estoy haciendo algo, ¿por qué lo hago? ¿O para qué lo hago? Y eso conecta con el why. ¿Sí? Ahí les recomiendo que vean a Simon Sinek, es un consultor tiene uno de los TED Talks más vistos de la historia, que habla del why o del propósito, y propuso este círculo dorado que habla de que el comportamiento de las organizaciones de una empresa tradicional va del qué hacia el por qué. El por qué es el motivador, es el sentido, ¿no? Pero las empresas innovadoras o las que aceleran su proceso de éxito, sumamente ágiles, se mueven al revés, parten del por qué hacia el qué. ¿Qué significa? Parten de lo que los mueve. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos al principio? La gente vamos a estar conectados más con ese sentido de las organizaciones, ¿no? Hacia allá. Y Simon Sinek precisamente nos habla de que cuando nos ayudamos a nosotros mismos, encontramos momentos de felicidad. Pero cuando ayudamos a otros,
nos encontramos realizados para siempre, ¿no? Y hay estudios que muestran que más del 80% de una acción que tú haces para otro te afecta muy positivamente a ti. Entonces, ¿estamos listos para emprender esta enorme transformación que está viviendo la humanidad? La respuesta está en being human, ser humano. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con ser humano. Cuidar a la persona sobre todas las cosas. Cuidarme a mí sobre todas las, cuidar a mi familia, a mi entorno, lo que es importante. Eso es estar consciente de cada elemento que yo hago, cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy generando. ¿Y qué grandes preguntas nos van a pasar ahora por la cabeza? Es, bueno, ¿cómo esta nueva forma de trabajar impactará la vida en el día a día? Tremenda pregunta, ¿no? Ya lo hemos vivido. ¿Cómo va esta nueva forma de operar? ¿Cómo va a impactar? La respuesta la vas a encontrar cuando tengamos un sentido. Es decir, ¿para qué me levanto todos los días? ¿Para qué? ¿Cuáles son los cambios que voy a hacer? ¿Qué cosas voy a desechar? ¿Qué cosas voy a aprender? ¿Qué voy a desaprender? Y eso también tiene que ver con growth mindset, ¿no? Con tu capacidad de aprender y desaprender en ese viaje. Otra pregunta es, ¿cómo esta nueva forma de trabajar va a impactar o impactará la inclusión laboral? Si lo vemos desde el lado víctima, voy a decir, va a ser muy difícil conectar, reclutar, etcétera. Pero no, veámoslo desde el lado protagonista. Y esto abre un abanico de oportunidades, ¿no? Tenemos que dejar de estar viendo el retrovisor y ver el windshield de oportunidades que tenemos de acelerar nuestra inclusión laboral. Y por último, ¿cómo estas nuevas formas de trabajar van a impactar las carreras de las personas? Enormemente, enormemente. Pero no solo las va a impactar, te va a demandar cosas. Y para eso tenemos que estar listos. Learning, agility, agilidad, mentalidad de agilidad y growth mindset, ¿no? Esta forma va a impactar las carreras de las personas mucho. Te va a abrir una cantidad de oportunidades. No hay necesidad en muchos de los roles que estés ubicado en un lugar. Y a ti que estás en otro país y que quieres trabajar con una compañía en Europa, con quieres trabajar con una compañía en Estados Unidos o en Sudamérica, te va a abrir enormes oportunidades, sea donde estés. Lo único es que estés preparado. Recuerda, el carro que te trajo acá no es el mismo que te va a llevar allá. Y hay otras capacidades y elementos que van a ser sustanciales en esa agenda. Entonces, ya lo dijo John Quincy Adams, dice, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más, tú eres un líder, ¿no? Y eso empieza por tener claro que nuestras acciones modelan el comportamiento de la organización. Mi protagonismo, mi growth mindset, mi agilidad, es el que modela a la organización y le permite estar lista para enfrentar los desafíos que tiene a futuro, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, así que para mí ha sido un gusto. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, estoy disponible y pueden quitar el mute. Hola. Ustedes. Hola, hola. ¿Sí? ¿Tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Habla Iván, desde Chile. Hola, Iván, ¿cómo estás? Un gusto. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por estar acá. Cuéntame. Sí, mira, primero que todo, agradecer la presentación, me gustó bastante, la encontré buenísima. Gracias. Me gustó muchísimo la parte del carro que me trajo hasta acá y el carro que tengo que adquirir ahora para proyectarme hacia el futuro, ¿verdad? Y eso me hizo pensar un poco, claro, todas las competencias, habilidades, la experiencia que pueda tener yo o cualquier persona hoy, tenemos que de cierta forma actualizarlas para poder conseguir los nuevos objetivos que tengamos trazados de forma personal y los que tenga trazado también la organización. Y eso me lleva a la pregunta de que no solo en la empresa en la que estoy yo actualmente, sino que las empresas en el mundo van a tener que realizar una inversión tremenda en tecnología. Porque como yo aplico hoy desde Chile, y si yo hoy me quiero proyectar a Europa o a México o a cualquier parte, ¿cómo lo hago? Tengo que tener una tecnología tremenda, tengo que tener una capacidad en todos los atributos o en todas las variables que tiene la tecnología hoy. Y por ahí, más que pregunta, a lo mejor puede ser un comentario, pero
no sé si estoy equivocado, pero se viene una inversión tremendísima en el planeta en tecnología, porque o si no el carro no me va a llevar a ninguna parte. Sí, gracias Iván. Yo quisiera responder tu inquietud, está es muy buena la mirada, desde dos formas. La primera es cuando hablaba del carro, ¿no? Yo creo que hay una parte que es nuestra responsabilidad y hay otra parte que es responsabilidad de las organizaciones. Partiendo de nuestra o tu responsabilidad o mi responsabilidad, yo siempre les digo que no se llega solo a Roma, ¿no? Hay muchos caminos que te llevan a Roma, pero no se llega solo. Necesitas tener una red de apoyo muy sólida. Rodéate de gente y de coach y mentores que te acompañen ahí. Y en ese viaje va a ser mucho más fácil y mucho más de mucho valor para ti. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con, no es solo aprender cosas nuevas, también significa encontrar aquellas cosas que tengo que aprender nuevo, aquellas cosas que tengo que desaprender porque no me van a servir, pero aquellas cosas que quizás no he practicado, que ya las tengo y que tengo que reaprender. Y cuando yo entiendo esto y tengo un mentor o un coach que me acompaña, yo voy a ir a procesos, a participar a procesos en las organizaciones que me van a entrevistar desde Europa, desde Estados Unidos, desde cualquier lugar, o incluso te voy a hablar desde un pueblo pequeño en Guatemala, de una persona que llene el perfil, va a poder entrevistarse porque no hay necesidad de que se mueva a otro país. El punto está en cómo yo vendo lo que soy. El punto está en cómo transmito el valor adicional que yo le puedo generar a un rol, no importando que no esté físicamente, ¿no? Y esa es la mirada importante. La otra mirada que hablábamos, que es el tema de las inversiones, totalmente, ¿no? Y ahora, esto no es nuevo. Ya en las empresas, y va a ser una jornada, hay recursos limitados también, no va a ser un boom, pero ya las empresas aceleraron su inversión, no hay otra forma de operar. Y va a ser una inversión enorme en esa agenda. Entonces, la pregunta acá en la inversión es voltearte la pregunta hacia nosotros. Yo invierto en muchas aplicaciones para entretenimiento, muchísimas. ¿Qué tanto estoy invirtiendo en aprender una nueva habilidad? ¿Qué tanto estoy aprendiendo en aprender otras competencias? Exactamente. ¿Ya? Yo siempre he dicho, una persona que maneje un Excel, hay extraordinarios, hay 400,000 personas que lo puedan hacer mejor que yo, mejor que tú, mejor que cualquiera. Pero ¿dónde está el diferenciador? Y ahí está la pregunta para ti. Y ahí está la pregunta para todos. ¿Dónde está lo que me diferencia? Lo que me va a diferenciar es, no sé si puedo hacer una linda presentación o puedo ser ágil. Lo que me va a diferenciar es cuál es lo adicional y el valor exponencial que yo puedo poner al servicio en esa agenda. Entonces, invertir las organizaciones, pero yo también tengo que moverme hacia la montaña. Tengo que generar mucho protagonismo en mi carrera, porque no todo me lo van a venir a ofrecer. Ese mundo lo tengo que ir a descubrir y es un enorme abanico de oportunidades. Gracias, Iván, por tu pregunta. Gracias, Leonel, igual. Hola. ¿Alguien más? Hola. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Te saludamos de aquí, Guatemala. Estamos muy orgullosos de tu presentación. Nos encantó la manera desde que iniciaste, que rompiste el hielo. Gracias. Te mandamos muchas felicitaciones y me encanta también la idea de que las empresas tienen que invertir no solo en tecnología, sino en qué le van a ofrecer a las personas. ¿Por qué yo quiero estar en esa empresa? ¿Qué tanto valor agregado me va a generar esa empresa? Si mi por qué está alineado con el porqué de esa empresa. Entonces, más que todo en eso, siento yo que las empresas de hoy en día tienen que invertir, ¿verdad? Enfocarse no solo en generar ingresos y ganancias y esto, sino enfocarse en su misión, en su visión, en su porqué, y que las personas, y que logren que sus colaboradores estén enfocados en ese porqué, unidos. Un fuerte abrazo, éxitos y bendiciones en todo. Totalmente. Gracias, Aida. Un fuerte abrazo. Y algo bien importante que quiero mencionar acá es en qué invertís, ¿no? Yo no puedo entender un propósito si yo no tengo mi propósito. No me tiene que mover el propósito a mí como una moda o como el caudal del río donde me va a ir llevando donde otros quieren. No, yo tengo que tener claro mi propósito. Ahora, el entender tu propósito o nuestro propósito es un viaje. No es una ráfaga de momentos, sino es un viaje que vas a ir
pausadamente y descubriendo, y necesitas ayuda. Ya, por eso las competencias de esos terapeutas, de los psicólogos, las competencias del coaching, del mentoring, del feedback, son claves en este viaje. Las personas que se destaquen y que son buenos siendo grandes coaches y grandes mentores, van a poder transitar, pero tranquilamente, en un viaje, y sobre todo van a poder impactar la vida de las personas, ¿ya? No dándole respuestas, sino ayudándole a que tomen sus propios desafíos y sus decisiones. Y hoy las generaciones quieren sentido, queremos sentido. Queremos sí que ser los número uno en ventas, queremos ser la mejor en marca, sí, pero también quiero que mi organización devuelva algo a la humanidad, que devuelva algo a las comunidades. Y eso conecta con mi propósito, ¿no? Y esas conversaciones no son fáciles. Hay que tenerlas y hay que tener la habilidad para desarrollarlas. Así que gracias, Aida, ahí por tu comentario y a invertir muchísimo, ¿no? En encontrar este propósito y sumar esas habilidades que antes le llamaban, y a mí me dolían mucho porque le llamaban, no, necesitas esas habilidades hard o esas habilidades soft. No son soft, son las más valiosas. La inteligencia emocional, la forma de relacionarme con los demás es fundamental en lo que yo estoy viviendo ahora para poder progresar y también seguir teniendo una carrera de desarrollo a largo plazo. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos unos minutos todavía. Para los que quieran preguntar. Hola, Leonel, ¿qué tal? Te saluda Joana desde Lima. Muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que ha tenido bastante impacto, sobre todo porque yo trabajo en el área de gestión de personas, ¿no? Trabajando en el área de recursos humanos. Entonces, por la visión que tú nos has compartido, ahora lo que nos debe importar mucho es trabajar en la transformación de las personas, ¿correcto? Hacer que tengan un propósito, hacer que se cuestionen más desde la visión del círculo dorado, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Pero tengo una consulta, ¿cómo hacerlo? O una sugerencia o una ayuda. ¿Cómo hacerlo cuando esta empresa hacia nosotros es muy tradicionalista, ¿no? Cuando es una empresa que está basada claro, en sus ritos, en sus rituales antiguos que viene de familia, ¿no? Entonces tengo una gran encrucijada de no los mueve tanto el propósito de la gente, o sea, les mueve más la manera como tradicionalmente lo trabajan, ¿no? Obviamente sé que no me vas a ayudar el completo, pero sí me gustaría una orientación general desde tu punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joana, y saludos hasta Lima. Es una extraordinaria y difícil pregunta, ¿eh? Pero yo creo que las difíciles preguntas están en la simplicidad de las respuestas, pero sobre todo en la concretización de elementos claves de la cultura. Cuando tenemos empresas sumamente rígidas en procesos, tienen que pasar cosas abruptas como las que pasó en la pandemia para pegar una sacudida al árbol y que también cambie y modele conductas allí. El peor error en un momento así es querer avasallar con todo. Hay que tener victorias cortas o pequeñas, pero rápidas. ¿Y qué son esas victorias cortas? Son aquellos elementos que tú puedes aprovechar de las condiciones actuales para cambiarlo. Te voy a dar un ejemplo claro. Dice, yo quisiera que mis liderazgos o el board de las organizaciones o el directivo tengan otra mentalidad. Bueno, hay muchas formas de entrarle a ese viaje, ¿no? Pero una de las formas en que tú puedes adoptar desde allí es involucrándolos en eso. ¿Qué significa? Cuando involucras a una persona a una actividad que no le hace clic desde su conexión o de lo entregable, pueden pasar dos cosas. O te diga, no, ¿sabes qué? No me parece. O te puede decir, ¿sabes qué? Esto me está retando y tú también le estás ayudando a la persona a que le vas a empezar a exigir otras cosas más que entregue una presentación de PowerPoint al mes con los resultados, ¿no? Y ese involucramiento es clave en la cultura. Hay que traerlos al centro. Yo sé que suena fácil, pero el primero es entendiendo esa posición y cuestionando esa posición. No desde el punto de vista crítico, sino desde el punto de vista del entendimiento. Acuérdate que las miradas o las opiniones o los paradigmas o vallas que uno puede tener, la gente los expresa, pero siempre hay algo que los mueve en el fondo.
hay algo que realmente es el driver o la palanca que podría hacer cambiar. Y eso se descubre con buenas conversaciones. Los grandes líderes de recursos humanos, esa es una habilidad importante ahora. No solo hacer estrategia, sentarte con los líderes y leerlo. ¿Qué es lo que realmente le motiva, no? Hay un assessment que es internacional que se llama Hogan, no sé si lo conocen algunos, pero es espectacular, o hay muchos assessments en el mercado que te vienen esa parte de los líderes debajo del iceberg, ¿no? No solo lo que ve la gente, el 360 y todo eso, que es bueno, pero la parte de abajo del iceberg es importante, entender cómo un líder funciona en elementos normales, cómo toma decisiones, cómo conecta con los demás. Cómo un líder se descarrila en la presión, porque eso es lo que impacta o te pone en contra de los demás. Y por último, ¿cuáles son aquellas cosas innegociables de los líderes? Y cuando entiendes esos 3 parámetros, puedes descubrir grandes cosas que puedes aprovechar y generar embajadores en ese sentido. Y ojo, no es un Big Bang, es un journey, ¿no? Que vas a ir ganando en ese sentido. Pero espero te haya sentido la respuesta, y cualquier cosa también estoy a la orden para seguir construyendo juntos este viaje. Bien. Yo Buenos tengo días. una pregunta. Karina Paineo desde Chile. Leonel. Hola, Karina, un gusto. Mira, yo encuentro realmente maravilloso en que, dada la pandemia, se pueda trabajar desde cualquier parte del mundo. Y bajo esa perspectiva me preocupa, o no sé cómo se abordará a futuro, la parte legal para formalizar contractualmente a una persona que puede ser talento, no sé, ejemplo, empresa chilena quiere contratar a un talento que está en Estados Unidos. ¿Cómo se abordará legalmente para formalizar el contrato de esa persona? Bajo el punto de vista tributable de las remuneraciones, como los derechos del trabajador de cada país. Eso, ¿cuál es la mirada que se viene? ¿Cómo está abordado? Porque es un tema que no es menor, pero que también puede ser una barrera si es un proceso bastante engorroso y que las empresas finalmente estén perdiendo talento por un proceso que la verdad no es parte del país de origen, pero sí es un país extranjero. ¿Cómo se va a abordar eso? Wow, qué linda pregunta, ¿eh? Qué desafiante. Y extraordinaria visión, Karina. La primera es que es una buena noticia, porque no es solo las empresas o el sector privado o público que está inmerso en esta pregunta que estás haciendo, sino la parte gubernamental, que es fundamental. Las políticas de los gobiernos tienen que transformarse también a futuro, y ese no es algo no menor respecto al governance tributario, respecto al governance de derechos laborales, etcétera, ¿no? Y esa es una jornada que va a ir demandándose en el camino, pero no hay un norte claro en eso. Lo que sí está pasando es que les es más fáciles a las organizaciones que tienen operaciones en esos países, ¿no? Te doy un ejemplo como la nuestra, que nuestra organización tiene más de 190 países, tiene oficinas o operaciones. El parámetro ahí es que la persona esté ubicada y contratada en esa operación y se rige bajo las leyes, los estatutos y las políticas locales, no importando el servicio que des, ¿no? Ejemplo, yo soy de Guatemala, soy ubicado en Chile, yo me rijo bajo todas las leyes y normas del país chileno, ¿sí? Y porque estoy dando un servicio acá y tengo que estar legalmente ahí. Entonces, hay 3 parámetros importantes que van a depender de nosotros como organización. Lo gubernamental no va a depender tanto de nosotros, sino de una agenda laboral que me imagino que los países están empezando, pero internamente como recursos humanos es entender la parte contractual en el país donde quiero contratar, ¿no? Eso es tener expertos en eso. Lo segundo tiene que ver la función del servicio. Si es un tiempo, un modelo por servicio, es una contratación fija, es una contratación temporal, etcétera. Y lo tercero tiene que ver con la remuneración. Y hoy te digo, la única base que sí está clara es que la remuneración tiene que estar ligada al work location o a la localidad donde la persona esté ubicada. Es decir, si yo estoy dando un servicio desde otro país, tengo que rendir eso. Por lo menos hasta ahí es donde he podido como leer o también experimentar, que tenemos un par de casos también en la compañía de esta forma que van a empezar y cada vez van a ser mucho más, ¿no? Yo creo que es una agenda que se va a ir aclarando. Creo que no también va a venir un manualito y nos va a decir A, B y C por acá, pero sí van a ver estos 3 parámetros que te mencioné, que internamente los podemos empezar para asegurar un governance y política dentro de la compañía. ¿Ok? Gracias, Karina.
Ale, no sé si hay otra pregunta o ya cerramos el timing, ¿no? Sí, exactamente, Leonel. Sé que hay muchas personas que quieren hacer más preguntas. Desafortunadamente, el tiempo se nos fue muy rápido por lo interesante de tu conversación, pero bueno, no me queda más que invitar a las personas que tienen más preguntas a contactarnos a través de todos nuestros canales para nosotros podérselas transmitir a Leonel, que él seguramente con todo gusto nos las va a responder. Y a ti, Leonel, agradecerte por toda tu ayuda y por lo interesante de tu conversación. Sé que fue muy interesante para todos. Muchas gracias por haber partido en nuestro evento de HR Experience el día de hoy y esperamos seguir contando contigo en futuros eventos. Muchas gracias a ustedes, Alejandro, y gracias a todos por conectarse. Un gusto. Muy buena semana. Saludos. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.